¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bueno, antes de Gracias empezar, por la invitación. no, gracias a vos por venir, a pesar de que tenés algunas cuestiones personales, te agradezco. Antes de empezar de hablar de la realidad política en Córdoba y de tu candidatura, ¿cómo ves la realidad nacional? Con estos números que parece a todas. Bueno, estos números duelen, porque parecieran números fríos, ¿no? Pero detrás de cada uno de esos números que vos mostrabas, hay personas, hay niños, niñas, adolescentes, juventud que hoy no puede armar una perspectiva de vida en el marco de un país como lo tenemos, ¿no? Con una deuda externa enorme, con un vaciamiento de los hospitales, de las escuelas, del problema enorme de la vivienda que no se puede alquilar, donde el 50% de los laburantes trabajan de manera informal. Por lo tanto, creo que es justamente lo que hay que atacar, la pobreza y por otro lado la inflación. Vos dabas estos datos y efectivamente después de las PASO pasaron cosas. Al día siguiente, por orden del Fondo Monetario Internacional, Massa, muy pícaramente, devaluó en un 22% la moneda argentina, que era un pacto que ya tenía con el Fondo Monetario Internacional y que esperó justamente el resultado de las elecciones, porque si no desaparecía de la posibilidad de quedar como candidato. Aparte un kirchnerismo que siempre le costó asumir esa realidad de devaluar, o por lo menos no sonaba en su abanico del vocabulario, al kirchnerismo más duro. El Frente de Todos, que ahora cambió el nombre, porque ya no se anima, Unión por la Patria, Unión sí. por la Patria, de Alberto, Massa y Cristina, han venido utilizando este instrumento de la inflación como el método para poder extraer los recursos necesarios y poder pagarle al Fondo Monetario Internacional. Porque se termina imprimiendo el monopolio de la impresión de billetes, lo tiene el Estado. Y porque, recordemos, le declaró la guerra a Alberto a la inflación y no le tiró ni un tiro, sí, hablando mal y pronto. Exactamente, porque estamos hoy con el 14, en agosto, hay que ver en septiembre, pero aparte es imposible hoy bancar como jubilados y jubiladas o como laburantes precarizados con un salario que hoy no cubre la canasta familiar. Los trabajadores y trabajadoras del INDEC hoy dicen que hay que ganar 400, cobrar, no ganar porque no es ganancia, 436.000 pesos para cubrir la canasta familiar. Hoy van a discutir también el aumento del salario mínimo vital y móvil, que obviamente son todas medidas para convencer a millones de peronistas que no le dieron el voto efectivamente en las PASO al gobierno de Unión por la Patria. ¿Cómo se entiende que un ministro, candidato como Sergio Massa, con números de la cartera del que no favorecen, termine teniendo chances de ganar? ¿Cómo se entiende en política eso? Bueno, primero hay una volatilidad enorme en el voto, ¿no? Y hay una bronca, desesperanza. Bronca que termina consumiendo bronca a Milei. Que termina ganando Milei o no yendo a votar. Recordemos que la segunda o la tercera fuerza política fue el voto en blanco y estos 10 millones de personas que se quedaron en la casa porque dice, a toda esta manga de tránfuga no les voy a poner el voto, que es equivocado, ya lo vamos a charlar. De todos modos, lo que creo que no le fue suficiente quedar dentro de los 5 espacios políticos. Tiene que salir ahora con un plan platita para cubrir de alguna manera, porque, a ver, no vamos a decir que a un sector importante de la sociedad no está bueno que le devuelvan el IVA. Quiero recordarte algo, el Frente de Izquierda Unidad lo viene planteando desde toda la vida. Pero no tiene tanta prensa a lo mejor como si tiene un personaje de ellos. Y ahora sale este tipo en campaña. Sí. Hoy se está discutiendo un proyecto de disminuir las horas de trabajo. Algo que veían segunda consigna importante, parte del programa del Frente de Izquierda.
reducir a 6 horas con igual salario para incorporar un nuevo turno y meter a todo el mundo que está fuera del circuito laboral para que tenga laburo. Nicolás del Caño, sobre Exactamente, todo, el Frente de Izquierda Unida lo tiene en su programa. El tema del impuesto a las ganancias, que tuvieron también que aumentar, en primer lugar, el coeficiente, después tuvieron que llevar al Congreso, eliminar la cuarta categoría. Pero fíjate vos, ¿quién planteaba eso en este país? Es la izquierda que plantea una salida de fondo que tiene que ver con esto. De la izquierda. ¿Qué pasa? Que terminan, no sé si copiándole o no tienen la prensa necesaria a lo mejor, Mirá, o hablan de izquierda unida y a veces no está tan unida la izquierda, como otros partidos políticos, digo, no es exclusivo de ustedes el tema que por ahí tengan internas virulentas, pero le terminan sacando la plataforma electiva de ustedes. Pero es doble discurso, Cristian. Esto es por las elecciones. Sí, es sabido. Gane quien gane, con balotaje o sin balotaje. No va a tener luna de miel y va a haber ajuste. En diciembre tenemos un súper ajuste y un proceso inflacionario que no tiene límites. El Fondo Monetario Internacional ya está con una carpetita haciendo los números. Vienen por el saqueo de nuestros recursos naturales, el litio, el petróleo, el gas. Vienen por la reducción del gasto público. ¿Qué gasto público? Sacar los planes sociales, quitarnos la jubilación, ya no tenemos el 82% móvil, nos pagan a los 2 meses de los aumentos de los pasivos, sí. Pero no le tocan a los grandes grupos económicos, Cristian. Nosotros dijimos no al impuesto al salario, porque el salario no es ganancia, pero planteamos 2 proyectos que yo los voy a llevar, si llego a ser diputada nacional, los voy a llevar nuevamente al Congreso. 1, la reforma tributaria para que pague más quien más tiene y un fuerte impuesto progresivo a las fortunas y a las ganancias. Acá, los que se la llevaron en pala, los 170 sponsors que tiene Melconian, que cuando hablaba muy libremente de que iba a ser o va a ser el ministro si gana Bullrich, sí. Atrás en la pantalla 170 AGD, grandes, claro, sí. A quienes no les han tocado... Casi todos los empresarios terminan contribuyendo en diferentes campañas políticas. Claro, ¿no? Pero aparte de eso, no le tocan las grandes fortunas a Arcor, a los que aumentan los precios, los alimentos de todos los días, Aceitera General de ESA. Entonces, uno dice, todos esos sponsors, ¿por qué están ahí en esa pantalla? Porque van a gobernar para ellos, como gobierna Schiaretti en Córdoba, como gobernó el macrismo y pretende llevar adelante. Con la Fundación Mediterránea, decís. Con la Fundación Mediterránea y le pasó a Menem con Búger y Bord, que le termina metiendo un ministro, ¿te acordás? Sí, entre otras cosas. Y acá en Córdoba, con todo el agronegocio. Vos fíjate, acá en Tres Piedritas tienen subsidio los grandes grupos de los terratenientes, pero a un pequeño chacarero de la localidad de... de Media Naranja, por decir alguno, una localidad chiquita. De San José de la Dormida o por allá, porque me ha tocado hablar con ellos, que los incendios le han destruido hasta donde tengo conocimiento, el Ministerio de Desarrollo Social los ayudó junto con el Ministerio de Agricultura. No, porque hubo el otros días incendios y hay gente que tiene muy poco territorio, que le han que necesitan la mano del Estado y no, pero después los grandes grupos económicos sí. Pero no solamente Schiaretti en Córdoba con una política nefasta de priorizar los intereses de los grandes grupos económicos. Pero sin embargo le fue muy bien en sus 3 mandatos. Sino también el macrismo. Recordemos quiénes son los que han bancado hoy a Patricia Bullrich y antes a un gobierno que nos empernó, perdón la expresión, en 45.000 millones de dólares. El préstamo más grande de la historia. Pero además que entró por una puerta y es esa puerta giratoria y se fue en los paraísos fiscales y se va juntándola en pala estos grandes grupos económicos.
Entonces, ¿qué pasaron en estos 40 años de democracia? Sí, pasaron un montón de cosas, Y pasaron, sobre todo una mala praxis de cierta clase de la mala dirigencia política. y por otro lado, la amplitud de esta desigualdad social y el aumento de los males sociales que tenemos con estos datos de la pobreza. ¿Por qué no dicen las ganancias de las multinacionales? ¿Por qué no abren los libros para ver a ver qué tan mal les está yendo a estos muchachos que nos aumentan porque el dan precio trabajo, del dice, porque dan aceite? trabajo de lo privado. Mentiras, porque dan trabajo precarizado, pero además en muchas ocasiones ha pasado en Córdoba, y vos lo sabés bien porque has cubierto en algún momento la legislatura, con las leyes La especiales, exhibición, sí, la tienen ley, sí. exhibición impositiva y el repro se lo ha pagado el Estado, con la gente pobre, con el que no tiene laburo, con el que tiene que ir a la puerta del ANSES a ver cómo le devuelven el precio de una garrafa, que le dieron 1.500 pesos y pagó 3.000 de la garrafa. Sí, Entonces, la única salida es el Frente de Izquierda Unida. Nos metamos ahí. Cristian. ¿Cómo una Miriam Bregman, de la cual sos candidata a diputada nacional y ella va como candidata a presidenta junto con Nicolás del Caño a nivel nacional, piensan restarle voto a las tres mayoritarias fuerzas? Digo, porque hoy las tres, si te pones a ver, tienen posibilidades de ganar. Milei en primer lugar, habrá que ver qué pasa con Massa y Patricia Bullrich. ¿Cómo piensan con un discurso tan radicalizado como este, que algunas propuestas en función de la historia se la terminan robando a ustedes o sacando la idea? Primero lo que tengo que aclarar es a la gente que por ahí tiene la confusión diciendo que este gobierno es de izquierda. Nada que ver. La izquierda plantea una salida de fondo que parte de desconocer el pacto mafioso que hicieron con el FMI, que es el que hoy está monitoreando las cuentas en Argentina, dejar de pagar la deuda para poner en un estado de emergencia que tiene este país, poner esa plata en salud, en educación, en salario, en la construcción de vivienda y en todas las necesidades populares. La única fuerza que plantea esta salida de fondo con un plan de emergencia, porque se nos está hundiendo el barco, no es que tenemos la posibilidad de la manta corta o la política del parche. Vamos al todo o nada. Bueno, de los 5 candidatos hay solo 2 caminos, 4 coinciden. Todos Estamos hacerle hablando de Milei, Massa, Patricia y Schiaretti. Schiaretti, exactamente, todos coinciden. Seguir arreglando con el Fondo Monetario Internacional, incluso el ultraderecha de Milei planteando una fantasía que tiene que ver con la dolarización sin dólares. Mucho discurso, mucho contenido, Milei, a ustedes digo, en la forma de radicalizar ese discurso. Mira, yo creo que son muy peligrosos estos tipos. Hay un giro a la derecha, obviamente electoral, pero vos ves cómo ha empezado a recoger la piolita. Y termina negociando con la casta, entre otras cosas. Ninguna duda, ya lo vamos a hablar. No solamente es la casta burocrática, traidora, de Barrio Nuevo y de toda esta gente que incluso tanto de Juntos por el Cambio como del peronismo le han tributado y le han contribuido para armar las listas, sino también con el otro tema. Este tipo no tiene un armado o una estructura para llevar adelante efectivamente, no dirige. Bueno, dice que va a llamar a plebiscito, pero yo no me imagino una Argentina, un gobierno llamando constantemente a plebiscito porque no, el Congreso no va a tener fuerza. Pero aparte, fuerza. veamos quiénes son los que le garpan la campaña, Cristian. Los Galperín, los grandes grupos financistas de su amigo Trump de Estados Unidos, Vox en España, Bolsonaro de Brasil. Y con este plan motosierra, el problema es que la motosierra no se la da al joven que está harto, que no tiene laburo, que ha votado a este porque, bueno, le pareció nuevo, pero no es nuevo. Sí, ahí está. Caballo estuvo, bueno, él admira, está enamorado de Caballo, de Bussi, de Menem. Sí. Ojo, no es nada nuevo. No ha estado él gobernando, pero estuvieron quienes ¿cómo él haces admira para convencer sobre todo esa franja etaria de jóvenes que te terminan diciendo, bueno, yo voy a votar Milei, pero Milei representa cierto peligro. Mirá cómo te fue a vos, papá, mamá, abuelo, etcétera, votando peronistas radicales. Mirá cómo está. Perfecto. Yo por lo menos termino votando Milei. Ese plan motosierra tenemos que hacerle entender a la juventud, por eso es muy importante. La motosierra la va a tener Milei.
Sí. y la va a usar en contra del pueblo pobre, de la juventud, de las mujeres de disidencia, quitándonos derechos, privatizando la salud, los vouchers en educación, destruyendo el Banco Central, cuando lo que hay que hacer es nacionalizar la banca, el comercio exterior, para ponerle límite a este juego perverso del valor del dólar, de importaciones, Aparece como un discurso, bueno, como un caballito de batalla, ¿no? Realmente un voto confundido, porque no va hacia la libertad, va hacia la esclavitud, va hacia la necesidad de imponer un ajuste feroz de ultraderecha. No solamente hay que explicar que la motosierra la maneja él, sino que va en contra nuestro, en contra tuyo, en contra de las mayorías populares, que no nos alcanza el sueldo, que no llegamos a fin de mes, que no encontramos laburo, que no podemos comprar un remedio que vale 30.000 pesos para curar una enfermedad importante. Bien, dame el discurso para contrarrestar ese discurso, por lo menos en Córdoba, que es donde termina ganando Milei, en tierra de Schiaretti termina ganando Milei. Desde Córdoba, como candidata a diputada nacional, contrarrestame ese discurso. Bueno, en primer lugar, que lo nuevo es el Frente de Izquierda Unida. La izquierda nunca gobernó este país. No. Ahí también da para otro programa, me parece un análisis introspectivo de por qué no. Pero quiero hablar ahora. Pero es una izquierda que viene creciendo. Sí. De 27 fuerzas políticas, quedamos 5 fuerzas, y dentro de las 5 quedó el Frente de Izquierda Unidad con una candidata espectacular como es Miriam Bregman, que ahora va al debate el primero de octubre. Pero además porque necesitamos diputados y diputadas de izquierda que acompañan y organizan la lucha, no solamente las del pasado, sino las que se van a venir, en defensa de la educación pública, en defensa de la salud, como ya ha pasado este año. Bueno, acá tuvimos a Schiaretti, ¿no? Llevando adelante una política donde aplausitos en la pandemia al sector de salud, y después tenemos un echadas ministro imputado, y tenemos muerte del neonatal, y además trabajadores pobres, causa Solange, pobres, ¿no? Hay varias cosas, trabajadores precarizados, el polo integral de la mujer. Entonces, efectivamente, ni Schiaretti es salida, porque gobierna para los grandes grupos empresarios, y por supuesto que Patricia Bullrich, con eso del orden, ya asusta. ¿Qué quiere decir? Ajuste y represión. Lo vimos en Jujuy. Incluso lo de Massa. La teoría es que gane quien gane no va a tener luna de miel, ¿no? Va a ajustar. Por lo menos la contrapartida es ustedes, en caso de ganar o llegar Miriam Bregman, no van a ajustar. Ninguna duda. Vamos a romper con el Fondo Monetario, dejar en casa, en nuestro país, esos recursos económicos, aumentar salarios, jubilaciones. ¿Se puede hacer un gobierno debiéndole o reconocer ¿sí? Y lo hicieron Cuba. En el año... No, Cuba, lo hizo Argentina, lo hizo Dualde. Para poder salir en el 2001 de una crisis brutal, ¿te acordás del 2001 con el que se vayan todos? Se dejó de pagar la deuda y efectivamente se permitió en aquel momento sacar del último subsuelo a millones de pobres que ni rascando la olla comían. Y no nos pasó nada. El problema es utópico pensar que pagando puntualmente a estos usureros internacionales, que encima ahora nos han invitado a Miriam Bregman a ir a una reunión. Quisiera ver esa foto. No, es que ya le contestó con una carta que después te la voy a dejar. Porque además es ridículo, porque cuando hay elecciones en Estados Unidos no invitan al embajador argentino a que vaya a entrevistarse con los candidatos de Estados Unidos. Nosotros vamos a combatir fuertemente a Milei, a la ultraderecha, porque no vamos a permitir que los derechos que conquistamos en la calle nos venga a arrebatar este tipo. Liliana, y a cualquiera que venga a juzgar. Volvé a repetir tu candidatura a diputada nacional, no me recuerdo si fue en el 2013, 2007, que estuviste muy cerquita 2013, de entrar. que ganamos la banca y la robaron. Sí, ¿no tenés miedo que te pase algo así? ¿Estás sujeto? ¿Hay posibilidades? ¿Van a cuidar bien la banca? Siempre pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Esto de tener padrones todavía con muertos o de tener sistemas
electrónicos. Banca que te terminan como, robando bajo sospecha. te terminan robando y termina la entrando boleta. Diego Mestre. En aquel momento entró Claro. Diego Mestre cuando nosotros teníamos la comprobación, toda la prueba, de que nos habían cambiado los votos sea de que las fiscales PASO con las a de estar octubre. atentos. Pedimos fiscales, obviamente, no pagamos, son fiscales solidarios, pero ¿por qué queremos el 22 Dale, hacer se una me- muy buena Se elección? me termina el programa. Dame Porque el primer proyecto. necesitamos fortalecer a la izquierda Primer proyecto de Diana para Olivera. dar la pelea. Sí. Y en el Congreso, el primer proyecto, construcción de 500.000 viviendas con 2 millones de puestos de trabajo y reforma tributaria para que pague más El quien que más más tiene. Te las he sintetizado. No, están seguro, por los tiempos escritas. televisivos, pero pueden Y entrar a la por otro página web lado, o a tus redes. ¿Sabés cómo se Sí. combate a la casta política de la cual no me siento parte ni nunca Sí. me he sentido parte? Que los diputados, los funcionarios cobren como una directora de escuela, como lo hice yo, como lo han hecho todos mis compañeros y Milei le compañeras. ganó, directamente no cobra y lo sortea. No, no, es una eso chicana, es mentira, una chanza. porque, claro, porque a él lo sostienen los grandes empresarios. bancos. Gracias, Liliana. Gracias a vos, Hasta la próxima y Cristian. suerte. Bien, usted Gracias. la vio y la escuchó. Liliana Olivero, candidata a diputada nacional del FITO. Hasta la semana que viene, gracias.